Les saludamos en el amor del Señor en esta noche de viernes, en la cual llevaremos a cada uno de sus hogares una reflexión de la palabra de Dios. Y recordemos que simultáneamente los jóvenes de nuestra iglesia también estarán conectados allí con sus líderes a través de la aplicación esta de moda que hay, que se llama Zoom. Así que hoy estaremos orando por ellos para que el Señor traiga abundante bendición en su reunión. Y en todos estos anteriores viernes hemos tenido una reflexión y la hacemos también generalmente a través de un salmo, es lo que últimamente hemos estado haciendo. Pero en la noche de hoy vamos a buscar en allí la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y vamos a buscar el capítulo 5, primera a los tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer 3 versículos, aunque de estos vamos a usar uno, pero yo quiero hablar de estos 3, o por lo menos decirlos, que es el verso 16, 17 y 18. Primera a los tesalonicenses, los versículos 16, 17 y 18. Y así nos dice la palabra del Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu presencia en nuestras vidas y agradecemos, oh Dios, este momento que tú nos das para poder expresar, para poder hablar de tu palabra. Te damos gracias porque ella es viva y es eficaz. Y en este momento toma el control, Señor, de todas las cosas y permite, Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, este verso 16 nos dice, estad siempre gozosos. Y yo me pregunto en este momento, ¿estamos siempre gozosos? Realmente no estamos siempre gozosos. Pero lo que sí debemos, de acuerdo al mandato de las Sagradas Escrituras, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, tenemos que estar siempre gozosos. Y cada vez que ocurra algo en nuestras vidas, pues tenemos que recordar estas palabras, porque el gozo viene del Señor. Y esta es una de las recomendaciones del apóstol Pablo, que más tranquilidad y que más paz hace que nosotros experimentemos en nuestras vidas. Y esa palabra, la palabra gozosos, aparece varias veces en toda la Biblia. No aparece muchas veces. La palabra gozo aparece más. Pero la palabra gozosos aparece 9 veces en la Biblia. Aparece 5 veces en el Antiguo Testamento y aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Y de las 4 veces que se menciona la palabra gozosos en el Nuevo Testamento, hay 3 que pertenecen al apóstol Pablo. Y solamente una de estas veces la menciona Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quiero detenerme, queridos hermanos, en esta mención que hace Lucas con relación a esta palabra, la palabra gozoso. Una de las porciones de la palabra de Dios que más llega a nuestro corazón, que más llega, podríamos decir, a nuestra sensibilidad, es la que se narra allí en los Hechos capítulo 5 a partir del versículo 17. Hechos 5, 17 en adelante, allí donde Pedro y Juan, estos 2 apóstoles, conjuntamente con los otros apóstoles, también son perseguidos. Y allí Lucas, el médico, nos relata que les pusieron allí en la cárcel pública. Quiero hacer como una recapitulación acerca de estos versículos para que nos demos cuenta a dónde queremos llegar. Allí les pusieron en la cárcel pública, pero dice la palabra que un ángel del Señor les sacó de la cárcel y les encomendó que predicasen la palabra al pueblo. Y ellos evidentemente hicieron lo que el ángel les dijo y entraron en la mañana en el templo y allí enseñaban. Pero aquellos que les habían puesto en la cárcel, que eran el sumo sacerdote y los demás, lo que hicieron fue convocar al concilio para que los ancianos de los hijos de Israel enviaran entonces a la cárcel para que les trajesen. Entonces enviaron allí a aquellos alguaciles. Y esos alguaciles fueron enviados, pero cuando los alguaciles llegaron allí, pues no les encontraron en la cárcel. Evidentemente el ángel les había sacado ya. Y vemos según el relato de allí del libro de los Hechos, que los alguaciles les dijeron que la cárcel estaba cerrada, que los guardas de seguridad estaban allí presentes, estaban fuera, pero los presos no estaban dentro.
Y vemos también que mientras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia y los demás vemos la confusión, la frustración que tenían ellos allí, llegó la noticia de que los apóstoles, Juan, Pedro y los demás estaban enseñando en el templo. Y vemos que en ese momento el jefe de la guardia fue con los alguaciles y les trajo nuevamente hasta el concilio, allí delante del sumo sacerdote, a los apóstoles. Y esta vez lo hicieron sin violencia. Primeramente lo habían llevado a la cárcel con violencia, pero esta vez lo habían llevado sin violencia por causa del pueblo, porque temían que fueran apedreados por el pueblo, porque Juan y Pedro estaban enseñando allí a estos. Y estando allí en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó que por qué razón ellos habían desobedecido sus órdenes. ¿Por qué razón enseñaban en ese nombre? El nombre, ¿verdad? ¿De quién? El nombre de Jesucristo. Y entonces una de las cosas que les decía allí el sumo sacerdote es que han llegado a Jerusalén, han llenado completamente de su doctrina al pueblo, y no solamente eso, nos culpan a nosotros de la sangre y de la muerte de ese hombre. Ni siquiera se atrevían a decir de Jesucristo o de Cristo o de Jesús. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue, queridos hermanos? La respuesta de Pedro y los apóstoles fue contundente. Y es la que nosotros conocemos como es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estamos nosotros haciendo esto realmente, verdaderamente en nuestras vidas. Estamos cumpliendo con esto que les dijo Pedro y los apóstoles allí al concilio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora me viene a la mente una vez que yo estaba trabajando y era una empresa de poner tiendas y de arreglar. Hay unas cosas que le llaman jaimas, y yo estaba haciendo ese tipo de instalaciones. Y en una ocasión, cuando terminamos de trabajar en un lugar que estábamos bastante lejos, el jefe de la empresa, yo fui con él. A él le gustaba conversar conmigo porque hablábamos de temas diversos. Y yo me senté allí con él, y en el camino recogió a una señora, y la señora también iba con nosotros. Y entonces la señora empezó a preguntarme cosas. Bueno, en España le preguntan muchas cosas a los cubanos, y una de las cosas que me preguntaba era que qué libro me gustaba, que qué libro yo leía. Y entonces aproveché ahí. Evidentemente hay muchos libros que me gustan, pero aproveché ese momento para hablarle acerca de la Biblia. Y entonces la mujer estaba un poco quizás anonadada, o estaba sorprendida de ver cómo quizás a una persona le gustara más la Biblia que quizás otros libros que para ella eran mucho más importantes. Y empecé entonces a comentarle, a decirle el por qué a mí me gustaba ese libro. Sin embargo, cuando la mujer se bajó en un pueblo cercano, el jefe me dice: mira, yo quiero decirte algo. Nosotros hablamos muchas cosas, tenemos confianza y todo, y nos respetamos, pero yo quiero decirte algo. Le digo: bueno, pues dígame qué es lo que usted me quiere decir. Dice: mira, mientras estemos así trabajando, etcétera, yo no quiero que tú le hables a nadie de Dios, de ese Dios en quien tú crees. Y yo le dije: mira, Marcos se llamaba, o se llama este señor. Le dije: mira, Marcos, yo te voy a decir algo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios nos dice que es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Y la Biblia, por convicción, lo estoy diciendo, y la Biblia nos insta a hablar en todo momento a las personas y evangelizar. Y yo realmente no he faltado, porque en este momento nosotros no estamos trabajando. Nosotros estamos ya de camino a casa. Yo he terminado mi jornada laboral y tengo toda libertad para hacerlo. Y la palabra de Dios también nos dice: ay, si no predicara. El mismo Pablo decía: ay de mí si no predico, si no hablo del Evangelio de Jesucristo. Y bueno, yo creo que él se convenció con esto que yo le dije. Yo siempre fui buen trabajador allí con ellos, y evidentemente no tuve más ningún problema. No tuve ningún tipo de situación. Pero, queridos hermanos, el mundo nos va a hacer presión. El mundo y Satanás no quiere que nosotros hablemos de la palabra del Señor, que no enseñemos, que no hablemos de estas cosas. Y nosotros tenemos que hablar de Dios, como decía Pedro allí, que fue esa respuesta totalmente contundente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando estaba Pedro allí en ese momento, empezaron a hablar acerca de Jesús y todo lo que había acontecido, todo lo que había pasado con él. Estamos hablando de Hechos 5. Por lo que conocemos de esta narración, también sabemos que el sumo sacerdote y el concilio se enfurecieron muchísimo.
se enfurecieron de tal manera que querían matarles. Pero, queridos hermanos, Dios siempre usa su perfecta voluntad y usa a personas para el bienestar de sus hijos. Y para continuar adelante con el desarrollo y la expansión del Evangelio, Dios siempre pone a personas, aunque muchas veces sean inconversas y otras veces también con convicciones. Pero aquí vemos cómo el enemigo siempre trata de destruir la obra de Dios. Pero Dios en su soberanía tiene todas las cosas bajo su control. ¿Y a quién usó? ¿A quién Dios usó allí en este capítulo 5 de Hechos? Bueno, pues Dios usó a un hombre que a todos nosotros nos resulta bastante conocido este nombre. Bueno, pues usó a un hombre llamado Gamaliel, no Gamaliel Matos, pero era Gamaliel, no se conoce el apellido, dice que era un doctor de la ley, un eminente en la palabra, el cual dice que era venerado y muy querido por todo el pueblo. Y en ese momento sugirió que los apóstoles salieran del concilio. En ese momento les dijo a los apóstoles que salieran del concilio para poder dilucidar, para poder aclarar, resolver con el sumo sacerdote y los demás que estaban allí estas cosas. Y lo primero que les mencionó fue: mirad lo que vais a hacer con estos hombres. Mirad. Y entonces sigue diciendo: recordad que en días anteriores había un hombre llamado Teudas. Eso le estaba diciendo Gamaliel al concilio y al sumo sacerdote. Había un hombre, recuerden que había un hombre llamado Teudas que reunió aproximadamente a 400 hombres enseñando su propia doctrina. Y entonces sigue Gamaliel diciendo: pero este hombre fue muerto y los 400 hombres de él fueron dispersados. Y entonces luego le dice: bueno, pues luego se levantó también otro hombre llamado Judas el Galileo. Este también reunió a mucho pueblo y mucha gente, pero también fue muerto y todos los hombres también fueron dispersados. Entonces este hombre, Gamaliel, les sugirió que se apartasen de esos hombres, ¿verdad? De los apóstoles. Porque si era obra de los hombres, se iba a desvanecer por completo. Pero si era obra de Dios, entonces se iban a ver luchando contra Dios. Qué tremenda palabra, qué sabiduría, ¿verdad? Dios le proporcionó a este hombre para que enfrentara al concilio y allí al sumo sacerdote. Y el verso 39, eso es lo que dice del capítulo 5 de Hechos. Nos dice: mas si es de Dios, no la podréis destruir. Dice: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora fíjense, queridos hermanos, el concilio convinieron, ¿no?, en esto, pero llamaron a los apóstoles. ¿Y qué pasó con los apóstoles después que el concilio les llamó? Les azotaron. Les azotaron y les dijeron que no hablaran más en ese nombre. Nuevamente no mencionan la palabra Jesús y el nombre allí lo ponen con letra inicial mayúscula. Le dijeron que no hablaran más de ese nombre, pero después de haberle azotado. Y en ese momento le pusieron en libertad. Y el verso 41, queridos hermanos, es uno de los versículos que, como les decía al principio, toca más profundamente nuestra sensibilidad humana y nuestra sensibilidad cristiana. Y nos preguntamos: ¿cómo es posible que después de padecer esa represión, esa reprensión también, de padecer la experiencia en la cárcel y sobre todo después de haber sido azotados, nos dice el verso 41 que salieron de aquel lugar gozosos? El verso 41 de Hechos 5. El azote se usaba en la antigüedad, era bastante cruel, aunque los romanos lo usaban también eran azotes más sofisticados, con garfios, con ganchos en las puntas allí de metal y todo eso. Esto no significa que los azotes de los judíos eran menos dolorosos. Suponemos que el azote que utilizaron allí con los apóstoles fue el de los judíos. Pero con toda seguridad podemos decir que estos azotes lo que hicieron fue, bueno, pues lacerar sus espaldas. Seguramente estaban sangrando. Los músculos de su cuerpo estaban doloridos. Muchos de sus huesos seguramente habían sufrido traumas importantes. Y nos imaginamos que después de esto se tendrían que someter posiblemente y lógicamente a un proceso de curación allí por unos cuantos días para poder sanar todas sus heridas. Pero ellos, queridos hermanos, tenían una convicción absoluta en lo que habían creído.
porque habían vivido directamente el ministerio de Jesús, quien había caminado con ellos constantemente, enseñándoles, animándoles, viendo sus portentos, sus prodigios, sus milagros, sus señales, y sobre todo también viéndoles resucitado y posteriormente ascendido también a los cielos. Hermanos, nadie que lea este texto, el texto 41, a menos que sea realmente un cristiano, podrá entender la dimensión del corazón del creyente. Porque al menos cuando lean este versículo dirán que este texto no se corresponde con la realidad lógica, no se corresponde con la realidad objetiva de las cosas. Pero recordemos, queridos hermanos, que cuando se trata de las cosas de Dios, no se puede usar la lógica ni se usará jamás, porque Dios está por encima de toda lógica y cualquier tipo de principio general que rige nuestro conocimiento. Vamos a leer íntegramente lo que dice aquí este texto 41 de Hechos 5:41. Fíjense lo que dicen allí. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y fíjense lo que dice aquí, es interesante. Dice que salieron gozosos a pesar de todos los problemas que habían tenido y el azote que habían padecido. Pero dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Afrenta, ¿qué es una afrenta? Bueno, la afrenta es un insulto. La afrenta es una ofensa grave en contra de su dignidad, es una ofensa grave en contra de su honor, es una ofensa grave en contra de su credibilidad. Y cuando nosotros enfrentamos afrentas, insultos, etcétera, en nombre de Cristo, tengámonos por dignos, queridos hermanos. Recordemos lo que nos dice el texto. Allí es necesario, como este otro texto también de Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y esto es otra narración también impresionante de Lucas allí en el libro de los Hechos, más adelante, donde nos dice que uno de los padecimientos por causa del nombre de Cristo con relación a Pablo también y los demás apóstoles, no estoy seguro ahora mismo, estoy quizás haciendo uso de la memoria, pero me parece que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, creo que es. Bueno, pues uno de los padecimientos también que padeció Pablo fue un castigo que allí los judíos de Antioquía tuvieron con él, conjuntamente con otros más, a través de la lapidación o el apedreamiento, ¿verdad? En otro momento lo analizaremos con un poco más de detalle, pero les adelantamos que Pablo y los apóstoles estaban allí en un lugar llamado Listra. Ese nombre seguramente va a ser familiar para usted. Y había un cojo de nacimiento, una persona que era coja de nacimiento, nunca había caminado, y fue sanado por Pablo. Y la gente, cuando vio este milagro, la gente de allí de Listra empezó a hablar en una lengua diferente, una lengua que le llamaban lengua licaónica. ¿Qué era la lengua licaónica? Bueno, pues Licaonia era una región extensa, abarcaba cierta parte de Galacia y también de Pisidia. Y entonces dentro de toda esa región habían varias ciudades, específicamente estaban otras ciudades que usted seguramente ha escuchado, como Derbe, Listra, Iconio, y donde Pablo y Bernabé en estas tres ciudades fundaron varias iglesias en su primer viaje misionero. Ahora, la lengua licaónica era una lengua acerca de la cual, por supuesto, nosotros no sabemos nada actualmente, ya que no se han descubierto textos de esa lengua. Pero en esa lengua, la gente, cuando vio el milagro de haber sanado allí aquel muchacho cojo de nacimiento, la gente dijo: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Estaban diciendo que Pablo y Bernabé eran dioses. Y entonces a Bernabé le pusieron un nombre, a Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo le pusieron Mercurio. Imagínense ustedes, pero cuando Pablo y Bernabé se enteraron de estas cosas, ellos lo tomaron muy seriamente. Y una de las cosas que hicieron fue rasgar allí sus ropas diciendo que no eran dioses, sino que eran hombres semejantes a ellos. Pero vinieron esos judíos, como les decía antes, de Antioquía y de Iconio, y persuadieron allí y convencieron a los de Listra para apedrearle. Y luego de castigarles severamente, cuando le dieron por muerto,
Entonces lo sacaron fuera de la ciudad. Después los apóstoles fueron allí, los demás, a donde estaba Pablo, y dice que le levantaron, y por supuesto estaba vivo, y le llevaron y sanaron sus heridas. Sin embargo, más adelante vemos cómo los apóstoles también le exhortaban para permanecer en la fe. Es interesante que después de Pablo estar bajo esta situación, les dijera entonces la frase que les había dicho también antes, donde dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ellos pasaron muchas cosas, estos apóstoles. Allí en el libro de los Hechos está lleno de cosas diversas que pasaron ellos en nombre de Cristo. En el Sermón del Monte, la última de las bienaventuranzas también, allí nos dice en el primer capítulo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así decía el Señor, les decía a sus discípulos, y también es la frase que nos deja en esta noche. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en esta noche, en esta tarde, y espero que realmente nosotros sepamos vivir una vida gozosa, a pesar de las tribulaciones, de los problemas, de las situaciones, de las amarguras que hay en este mundo, de las contradicciones o de las cosas que verdaderamente a nosotros muchas veces nos parece ilógica. Pero sabemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y en este momento también hay muchas personas que quizás han estado al tanto del tema de las elecciones de este país, y solamente queremos darle un mensaje con 2 palabras. Esas 2 palabras son: no temas. No temas. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo. Y por Él suceden todas las cosas. Y Él indica al hombre, y el hombre tiene que hacer. Como le decía el mismo Jesús allí a Pilatos. Ahora me vino a la mente también cuando Pilatos le dijo a Jesús: ¿no hablas? ¿Por qué no me dices nada? Tú sabes que yo tengo el poder para dejarte libre, o el poder para echarte en la cárcel. Y Jesús simplemente le dijo: ningún poder te va a ser dado a ti si no viene de parte de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que pase en este mundo está bajo el control de Dios. No significa que las cosas malas que se hagan en este mundo Dios las apruebe para bien. Pero, queridos hermanos, cuando decimos que Dios tiene el control de todas estas cosas en este mundo, ya bajo esa circunstancia, bajo esa premisa, nosotros no tenemos por qué preocuparnos de lo que nos pueda deparar el futuro, y continuamos con las mismas palabras que hemos dicho desde el comienzo del año, y las repetiremos quizás a través de todo el año. Para este mundo existe una gran incertidumbre en el futuro, pero nosotros los cristianos tenemos que ver el futuro con esperanza, y es la esperanza que debemos tener en nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Hay otros 3 versículos en el Nuevo Testamento que nos habla de la palabra esta, gozosos, en Romanos 12:12, donde nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. También hay otro versículo allí en 2 Corintios 6:10 que nos habla también, dice que estamos como entristecidos, ¿verdad? Mas siempre gozosos. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, que fue la primera que leímos en esta tarde, en esta noche: estad siempre gozosos. Que el Señor les bendiga, es mi deseo. Vamos a pasar al periodo de oración y de peticiones a nuestro Dios, y nuestro agradecimiento también a Él. Queremos comenzar orando por los enfermos, y también agradecer, por supuesto, a Dios por todo este año anterior 2020, que a pesar de haber padecido, quizás muchos de nosotros o muchos de nuestros hermanos haber padecido diferentes circunstancias difíciles, pero tenemos que dar gracias a Dios porque estamos aquí en este lugar. Voy a mencionar algunos de los enfermos que tenemos también en nuestra congregación y fuera de nuestra congregación. Hablé con la hermana Zaida, me estuvo diciendo que Sandy, el martes a las 11 de la mañana le van a practicar un cateterismo. Así que estaremos orando por Sandy, para que el Señor siga poniendo su mano en su vida,
sabiendo que Dios tiene también control de él y de todas las cosas. Así que oremos por Zaida, por Sandy, por la familia, para que toda esta prueba que se está realizando o que se va a realizar sea también de bendición y que sea que Dios sea el que marque las pautas allí con los médicos. Perdón. La hermana Hildelisa hablé con ella en estos días, había estado un poco mal, está mejor, gracias a Dios. Hablé con ella también y está mejor. En estos días también, que el pasado domingo no pudo venir Franklin Riverón, el esposo de nuestra hermana Virginia, también hablé con ellos y está un poco mejor. Así que estaremos orando por ellos para que el Señor siga poniendo su mano y haciendo su voluntad en sus vidas. Hay una amiga de la hermana Clarita y de María que se llama Ana Max. Bueno, pues ella tiene coronavirus. Me ha dicho que pida por ella. Así que si Ana me está escuchando, pues Ana, estamos orando también por usted, esperando que Dios le ayude en su vida y que Dios haga una obra también y que este coronavirus pueda pasar por su vida y que pueda ser solamente un recuerdo más de esa mala experiencia. Pero estamos orando por usted para que el Señor también le reconforte, le anime y también le saque de esta situación. Hay un hermano de nuestra hermana Celita, la prima hermana de mi mamá. Él se llama Elías Noah. Él es miembro de la iglesia bautista La Hermosa en Homestead. Bueno, pues a él le han diagnosticado en el día de ayer o de antes de ayer un cáncer. Primeramente había sido leucemia y luego le diagnosticaron cáncer de huesos. De acuerdo a lo que yo estuve hablando con él esta tarde, me estuvo diciendo que es un solo nombre, que lo han como unido en un solo nombre, pero está con tratamiento. Él está con ánimo, con buen ánimo, a pesar de esta mala noticia. Así que estaremos orando también por Elías Noah. Elías Noah, que está sufriendo en esta situación, también por su esposa, por Norma, que le está allí asistiendo en el hospital también. Va a estar aproximadamente unos 30 días bajo tratamiento, así que estaremos orando también por Elías. Hablé con Manuel también y esperamos también que Lisette ha estado sufriendo porque tiene que tomar muchas pastillas y muchas cosas, así que estaremos orando también por Lisette, la esposa de Manuel, que hay veces que tiene sus altas, sus bajas, está mejor, después está peor, así que estaremos orando también por Lisette, la esposa de Manuel. Lisette también Valdés está necesitando de nuestras oraciones para todos sus problemas y sus padecimientos con relación a la presión arterial y todas estas cosas. Estuve hablando con Betty también, y Betty tiene que hacerse, no sé si es la palabra correcta, un CT scan o algo así del corazón. Así que estaremos orando por ella. Ella está bien, ella está de buen ánimo y todo, pero bueno, tenemos que orar por ella porque se va a someter a esta prueba ya en estos días, para que el Señor la fortalezca y para que el Señor permita que todo lo que pase allí, todas las manos de los médicos y todo el diagnóstico sea realmente sea depositada, esa confianza que nosotros tenemos en Dios sea depositada también en ellos, para que la sabiduría de los médicos dé la posibilidad de que las cosas que sucedan, que pasen o que acontezcan realmente sean dirigidas por la mano de nuestro Dios. También me estuvo diciendo Betty que la familia en San Antonio, su familia de San Antonio, requiere también de nuestras oraciones. Sabemos que hay más hermanos también que tienen situaciones, como por ejemplo el hermano Israel Yush, que en estos días no sé si necesita fortalecer sus plaquetas o algo así, me estuvo diciendo la hermana Elvia, pero le van a ingresar también en estos días siguientes, así que estaremos orando también por el hermano Israel. También, bueno, recordemos a Ruth, a su mamá, a su tía, a Sandra, a su mamá y a todos los demás que también padecen en nuestra congregación y que están enfermos. Así que estaremos en este momento, queridos hermanos, orando por ellos. Antes de terminar y antes de orar, les anuncio que ya tenemos el calendario del año con cada una de las actividades que vamos a realizar mes por mes. Y en este momento, queridos hermanos, vamos a escuchar una
música del himno Dulce Oración. Vamos a escuchar Dulce Oración y en ese momento vamos a estar orando por todos estos enfermos y al mismo tiempo dando gracias a Dios por todas sus bondades y por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que mientras escuchamos Dulce Oración, nosotros vamos a orar. Amén. Dice este himno: oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche, es nuestro deseo, esperando que sus vidas sean vidas más dichosas cada vez, porque así confiamos y creemos en nuestro Señor. Grandioso, poderoso, que responde nuestras oraciones y está atento al clamor de sus hijos. Les esperamos el próximo domingo, donde estaremos en comunión a las 10:30 de la mañana con la escuela dominical y también en el culto de adoración a partir de las 11:30. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, es nuestro deseo.